y tiene ese pecado, porque es un pecado grave y grande, también lo va a hacer con otros, de tu propia familia, de tu propia persona, de tu propio hablar, de tu propio caminar, de tu propio vestir. Entonces, ¿por qué confiar en aquel que te trae ese tipo de noticias? Al principio puedes contarte o puedes pensar que eres privilegiado porque te traen a ti esa primera noticia. Se da el caso de que en esta congregación llega un nuevo y el que tiene ese pecado lo aborda y habla mal de los pastores o habla mal de los hermanos. Cuidado con esos hermanos. Cuidado con esos hermanos que se sientan y comen tacos al pastor a las 2 de la tarde cuando están reunidos a la mesa de la comida. Cuidado con ellos. No son dignos de confianza. Y Dios está fijando bien en su comportamiento, porque el que habla mal de el vecino, pues tal vez no tenga mucha redundancia o mucha consecuencia, pero el que habla mal de su hermano, del Hijo de Dios y de aquel que le está sirviendo en este lugar, nosotros los pastores sabemos de personas que hacen eso, pero no decimos nada, porque Dios se encarga de ajustarle dicen los del mundo, los tornillos o las tuercas a mis hermanos. Y no niego que sean mis hermanos, pero tienen ese pecado. O tenían ese pecado. Porque un cristiano que va pasando días y permanece en ese pecado, pues tiene que ver si lo es o no lo es. Porque traemos esa costumbre del mundo. Así se comporta el mundo. Y así nos comportamos muchas veces cuando tenemos poco tiempo de estar en esta congregación o en cualquier congregación. Pero Dios, el Espíritu Santo, se va encargando de pulirnos. Por eso nos deja que estemos aquí, poco a poco nos va puliendo, hasta que va haciendo de nosotros personas honorables. Los perdidos, los que destrozábamos la virtud o el caminar de nuestros hermanos y nuestros vecinos, ahora tenemos que soportar esa situación porque el Señor nos está puliendo, nos está perfeccionando, para que cuando nos llame podamos entrar sin ningún estorbo. Al principio, el que escuche el chisme puede sentirse privilegiado porque esta persona comparte esta información privada contigo. Al rato descubres que te ha tomado el pelo porque esta misma persona ha estado esparciendo rumores horribles acerca de ti y de otros. Proverbios capítulo 26, versículo 22. Proverbios capítulo 26, versículo 22. ¿Estamos ahí? Dice así, leemos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Nueva Traducción Viviente dice, los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón.
en traducción del lenguaje actual dice, los chismes son muy sabrosos, pero también hacen mucho daño. Y otros dicen, los chismes son como la carne de cerdo. ¿Cómo es la carne de cerdo? Muy sabrosa, ¿verdad? Somos muy aficionados a los taquitos de carnitas. Muy sabrosos, pero son muy dañinos. Si alguien va a ser operado, va a ser intervenido quirúrgicamente, lo primero que dicen los médicos es nada de carne de cerdo, nada de grasa, porque si no, no vas a mejorar, sobre todo si le hicieron a uno una herida. Entonces termina por ser desagradable y repugnante debido al pecado que muere en nosotros y gozamos frecuentemente un poquito o un mucho del chisme. Parece tan placentero escuchar estas cosas repulsivas acerca de otras gentes que nos hace ver bien o por lo menos las bajas o la baja a nuestro nivel. Sin embargo, lo que parece tan delicioso en realidad es muy peligroso. Es muy peligroso porque el chisme, ¿hasta dónde penetra? Hasta las entrañas del corazón. Según nuestro proverbio, entra profundamente en nosotros y nos afecta de adentro hacia afuera. Los rumores maliciosos que hemos escuchado pueden afectar nuestras actitudes hacia otras personas o hasta esas personas en el futuro. El cristiano recién llegado a la congregación es una persona, un ser humano que necesita modificar, que el Espíritu Santo que está en su corazón lo vaya modificando poco a poco. Entonces necesitamos estar muy alertas, porque si nosotros damos pie o tomamos para nosotros que lo que nos están diciendo es verdad, entonces la emprendemos contra aquella persona de las que nos están hablando mal. Y nos podemos formar un concepto torcido de ello, que pueden dañar la relación de nuestra familia o de mí mismo en contra de esa otra familia o contra de ese otro hermano. El tiempo es buen amigo y sabe desengañar, dice el dicho. Y poco a poco el auténtico cristiano va siendo pulido y se va dando cuenta de quién está rodeado. Por eso es que debemos insistir en que no somos buenos, de que aquí el Señor ha juntado a los más defectuosos que hay en la comarca. Por eso nos ha traído aquí y nos ha salvado. Porque trajimos malas cosas de allá afuera y ahora el Señor nos las va a ir quitando poco a poco. Pero tenemos que salvar esos obstáculos que se van poniendo de aquellas personas que lo tienen y que también están en proceso de cambio, pero que le hacen daño a la congregación porque puede causar división dentro de la misma iglesia. Proverbios capítulo 15, versículo 30. Hermana Ana Cristina, fuerte, por favor.
buena nueva conforta los huesos. La luz de los ojos alegra el corazón, ¿verdad? Y la buena nueva, la buena noticia, conforta los huesos. En traducción del lenguaje actual dice, una mirada amistosa alegra el corazón y una buena noticia renueva las fuerzas. El 12:25. Huicho. Fuerte, por favor. A ver. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En palabra de Dios para todos dice, las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. ¿Andamos preocupados? No estamos felices, no estamos contentos. Pero las palabras de aliento te traen alegría. ¿Estás abatido o estás abatida? ¿No encuentras la salida? ¿Qué dice la palabra? Confía en tu Señor. Ven a tu Señor. Habla con Él. Y deja que Él te hable. Y cuando nosotros comemos la porción del rollo que nos toca, el Señor nos consuela. Nos quita nuevamente esa ofuscación de los ojos en que a veces perdemos el horizonte y perdemos el camino. No sabemos para dónde ir, pero la palabra del Señor nos orienta y nos da tranquilidad. Y podemos llegar a nuestro lecho y dormir tranquilamente porque confiamos en Cristo. Todo eso nos va a dar la muestra de que sí somos sus hijos, porque la medicina que estamos tomando no está haciendo efecto. Pero si no nos hace efecto la palabra, si no nos hace efecto, pues tenemos que estar atentos, revisar nuestro caminar, revisar nuestra convicción de fe. Decimos, si hay fe, si verdaderamente hay fe, hay obediencia. Ahora yo pregunto, ¿somos una congregación de fe? ¿Amén? Pues entonces, ¿por qué no obedecemos? Tenemos que obedecer porque si nosotros decimos he creído en Cristo, es porque Cristo, yo voy a ir, ¿por dónde? Por donde tú me lleves. ¿No le dice eso la chica al joven que está enamorada? Donde tú estás, yo quiero estar. Y a donde tú vayas, yo quiero ir. Quiero que me lleves a todas partes contigo. Y viceversa, ¿no? Eres la mujer que me corresponde, que siempre esperé, que siempre busqué y la he encontrado contigo. Y quiero pasar toda mi vida contigo. Bueno, si eso se lo decimos a un humano y ya se lo dijimos a Cristo cuando hicimos nuestro acto de fe, o estamos siendo infieles o no hemos creído. Las malas noticias continuas tienen el efecto opuesto. ¿Cuál es el efecto opuesto? Entristecen el corazón y consumen a los individuos y las relaciones. El chisme va a dividir el hogar y va a dividir a los amigos.
y va a dividir a nuestros familiares y va a dividir a los compañeros de trabajo. Si entendemos que el chisme es algo que no nos consta y no podemos afirmar algo que no nos conste, porque eso es el chisme. Vemos de continuo en la televisión que los que están en los noticieros, los famosos periodistas, lanzan un chisme, porque eso es lo que hacen muchas veces, o un gran número de veces, porque no les consta lo que están diciendo. Y cuando alguien le pregunta, o una autoridad les pregunta, ¿de dónde sacaron esa información? Ellos dicen que no pueden revelar sus fuentes de información. Entonces, el Proverbio 26, capítulo 26, nos da un cuadro en palabras graciosas pero realistas de otro tipo de muchas palabras. Proverbios, capítulo 26, del 13 al 16. Nones varones, pares damitas. El 13, varones, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Damitas, es como la puerta, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces el 13 nos platica de un hombre que no trabaja, no va a ningún lado, ni hace nada, aún está descuidando algunas funciones de la vida. Las escrituras dicen de este hombre, la palabra aquí, el versículo dice, en sus quicios. Nosotros aquí conocemos esa expresión como en sus goznes, en sus bisagras. La palabra gira en sus bisagras. Así, este hombre, ¿qué hace? Se vuelve en su cama, ¿verdad? Se da la vuelta, ya se cansó, luego se da la vuelta para el otro lado, ¿pero qué? Sigue durmiendo. Mete su mano en el plato, se cansa de comer, porque todo lo cansa. ¿Qué razón puede dar este hombre para ser tan irresponsable, tan indiferente? ¿Cómo va a contestar a los que le pregunten, ¿por qué no estás afuera trabajando? ¿Reconocerá que simplemente no quiere trabajar? ¿Confesará que es perezoso? No, no lo confiesa. Esos perezosos tienen muy buenas excusas para su forma de ser. Este hombre es, en su propia opinión, más sabio que 7 que sepan aconsejar. Sabe de todo, en todo se mete. Pero ¿qué dice la palabra? Proverbios capítulo 16, versículo 2. Hay una María Luisa que lea. 16, 2.
Cada cual, según palabra de Dios para todos, cree que lo que hace está bien, pero el Señor que es quien califica las intenciones del corazón. Todos sus caminos son limpios en su propia opinión, pero ¿qué? Jehová pesa los espíritus. ¿Sí se pueden pesar los espíritus? No se puede pesar. ¿O hay alguien que los pueda pesar? Pero Dios sí, Dios lo puede hacer. Se siente totalmente justificado por lo que hace. Aunque 7 hombres lo acusen de indiscreto y Dios lo llama holgazán. El 22:13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Él sabe más que Dios. Y los consejeros piadosos, cuando le reprochan por ser perezoso, presenta muchas excusas. Y una de ellas dice, pues, ¿cómo voy a salir si el león está en el camino? El león está en las calles. Yo no salgo. Que salgan los que pues tengan necesidad, pero yo no tengo necesidad. Yo no quiero exponerme. No importa que nadie más haya visto ese león o este león imaginario, no importa. No importa que otras personas hayan salido a trabajar sin ser atacados. No importa que los leones normalmente no pasan su tiempo en los caminos ni en las calles. Un varón llamado Derek Kidner, autor de varias obras cristianas, dice que este hombre va a ser el último en ver sus propias características. No se da cuenta. Como justifica todo, no se da cuenta que está en la ruina. Que está en la ruina, que no tiene nada, que todo lo ha perdido o está a punto de perderlo. En sus propios ojos, él no es un desentendido, sino realista. Los tiempos son muy difíciles, dice. Ya un salario no alcanza para vivir. ¿Qué caso tiene que yo me esté esforzando? ¿Por qué voy a trabajar para ser rico a los empresarios? ¿Cuál es la justificación del borracho para beber? En su locura, dicen que tiene que hacer cobrar. Él bebe tanto para hacer quebrar a la Pedro Dormet. Lo que no se da cuenta es que en lugar de quebrarlo, lo está haciendo más rico, ¿verdad? En el 14 dice, no es que sea indulgente consigo, sino que no está en su mejor forma en las mañanas. Entrar a trabajar a las 7, Jesús, María, no. A las 10. Y eso si no llueve o si está nublado o hace frío, mejor a las 11. En el 15, su inercia es rebelarse cuando es apresurado. Y el 16, su indolencia mental es no rajarse en lo que cree. Aquí pues tenemos el ejemplo clásico de muchas palabras. Habla mucho. En su propia forma de hablar, defensivo que se justifica a sí mismo, desgraciadamente defenderse e inventar excusas son prácticas comunes en las familias de hoy. Hay excusas para todo. Hay justificaciones intrascendentes para todo.
Desgraciadamente, hermanos, inventar excusas son prácticas comunes. Las esposas lo hacen cuando los esposos sugieren cambios que les gustaría que la esposa hiciera. Las razones por no hacerlo abundan. ¿Qué dicen algunas esposas? ¿Lo harías si tú? Y empiezan las excusas. Con toda la presión que tengo encima, tengo mucho trabajo, me dejas con los niños, yo tengo que lidiar con la casa, tú nunca estás aquí. La palabra nunca y siempre están en esos hogares. Cuando decimos que la palabra nunca y siempre debe desaparecer de nuestro lenguaje, no la debemos decir. Como tú no me ayudas, tú nunca aprecias lo que hago, así que ¿para qué? Los esposos también se justifican, se defienden ante las esposas. Un esposo puede hacer que la esposa se sienta la mala solo porque sugirió el asunto. No tienes razón para que quieras que haga lo que me pides, dice el varón. Y que de todas las cosas buenas, todas las cosas buenas que te he hecho, ¿por qué siempre tienes que encontrarme alguna falta? ¿Acaso no te estoy manteniendo? ¿O quién te compró todo lo que tienes? ¿Y los groseros? ¿Quién te está matando el hambre? Palabras que en lugar de hacer bien, de hacerle bien al que las habla, le hacen mal a él y hacen mal a su familia. Tú eres demasiado emocional. A lo mejor estás en tu periodo menstrual otra vez. Y ya sé que cuando estás en esos días te pones pues intransigente. A mí me gusta cómo está todo. ¿Por qué nunca puedes estar satisfecha? Si comparamos la forma, llamémoslo de este varón Juan, trata a su esposa, tú deberías estar contenta. ¿Cómo puedes decir que no te quiero? No te pego, nunca te he sido infiel. Trata de proveer. ¿Por qué no puedes entender que todo lo que trato de hacer es para tu bien? El defensivo, justificación tras justificación de sí mismo, y lo que está haciendo no es justificación, es destrucción. Destrucción, golpe tras golpe, para destruir lo que tanto trabajo cuesta construir. Muchas palabras, el habla dominante. Él o ella, de habla dominante califica para ser muchas palabras. Estás conversando cuando de repente la otra persona, ya sea el esposo o la esposa, interrumpe. Espérate, estás equivocada o estás equivocado sobre esos detalles. Te brincaste esos hechos. Déjame llenar esos vacíos. No solo da los detalles, sino continúa hasta terminar la historia. Arrebatan la palabra, porque ellos saben contar la historia mejor, con puntos y comas. Él o ella quieren el privilegio de dar la culminación ingeniosa y disfrutar las carcajadas al final de lo que dijo. Cuando eso sucede con frecuencia, en una relación entre esposos o entre padres e hijos, puede ser el terreno propicio para que surja mucho resentimiento.
mucha amargura, mucha frustración. Otras pocas palabras o muchas palabras, alguien que le llaman el boca de motor. Ciertamente, el hablar sin parar o boca de motor es un tipo de muchas palabras. Los proverbios hacen de cierto tipo de personas que dicen necedades. A ver, hermana Erika, Proverbios 18. Proverbios 18. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Mas el necio de labios, insistimos, antes de tomar una decisión, primero consulta. Y sacamos el ejemplo de David, que siempre consultaba a su Señor antes de salir a una batalla. Y cuando pecó, le tocaba salir a la batalla, pero no fue. Prefirió quedarse en su casa, en su palacio. Estaba en ocio, porque sus guerreros estaban peleando y él tranquilamente estaba en su casa paseando y mirando a ver qué había a su alrededor. Y ya sabemos la historia, ya sabemos el desenlace que le trajo tanto dolor de cabeza porque tomó malas decisiones, porque no pidió consejo para enviar a sus tropas a pelear sin él. No había una razón. Y eso nos compete a todos, porque todos los días estamos tomando decisiones. Pero si nosotros somos sabios de corazón, que recibiremos los consejos que Dios nos da en sus mandatos. No, pero yo digo que así, aquí, yo digo que el Señor como que aquí no me ha entendido, y si se equivocó, hasta allá llegamos cuando estamos torcidos del pensamiento. Nuestro Dios no se equivoca, es un Dios perfecto. Por eso en las oraciones decimos, Señor, si lo decimos, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. ¿Sí se lo decimos? O que se haga como yo quiero, Señor, no te vayas a mover de ahí. El número 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Algunas personas son como el borbollón de agua. ¿Cómo es el borbollón de agua? Pues que sale y sale y sale y sale y sale, no lo podemos parar. Las palabras brotan de su boca como si fuera un río de nunca acabar. Por un rato puede ser interesante lo que está diciendo y aún chistoso. Cuando se tiene boca de motor en la familia, pero muy pronto su conversación nos vemos que no tiene contenido, que no tiene interés,
que su plática es vacía, que carece de interés y resultará ser, ya me irritó lo que está diciendo. Todas las escrituras nos advierten del peligro de este tipo de hablar en dos maneras. Llama a la persona que lo practica necio. Y que va a ser castigado. El desastre, la derrota, el rechazo y la humillación van a ser su resultado. Otra vez. La no victoria o el fracaso. ¿Qué viene después de un fracaso? Desastre, ¿no? La derrota, el rechazo y la humillación van a ser su resultado. Estas consecuencias pueden ocurrir en cualquier área de la vida, en la económica, en la sentimental, en la ocupacional, en la emocional, en la espiritual, en la social y en la familiar. En todos los ámbitos va a afectar ese comportamiento. Un pastor comentaba, cuando pienso en estas palabras o en estos versículos, un hombre a quien llamaré, dice él, Adolfo, viene a mí. Adolfo y su esposa llegaron a mí en busca de consejo, pero estaban experimentando un conflicto matrimonial. Precisamente son cuando somos llamados a consejeros es porque hay un problema, hay alguna consulta. Y qué bueno que vengan. Los dos que profesaban ser cristianos, pero peleaban como dos mascotas, una felina y otra canina, para no decir perros y gatos. En realidad, Adolfo era el que peleaba, se manifestaba abiertamente agresivo. Su esposa normalmente retrocedía, a simple vista se retiraba pasivamente, pero por dentro no cedía. Por dentro tenía música reprimida. Desde que entraron a la oficina, la boca del esposo rebosaba de palabras. No lo vi que guardara silencio. Habla y habla y habla. No me sorprendió el que su esposa fuera una persona tan quieta que solamente permanecía sentada mientras Adolfo hablaba sin cesar. Un día, durante la sesión de consejería, dirigí la atención a él, a estos versículos, y le pregunté, ¿qué era decir necedades? Al principio pues no sabía o no entendía o no quería entender, pero al fin dio una buena descripción de ello. Luego lo invité a que me diera una descripción de ser castigado. Adolfo empezó a reírse. Cuando le pregunté por qué se reía, respondió, esto es lo que ha pasado conmigo. He sido un necio, hablador, y recibí mi castigo. Mi matrimonio es un desastre. Mi esposa me rechaza. No me deja leer la Biblia con ella.
Nuestra vida sexual no existe. Me trata como si fuera su enemigo. Mis hijos no me quieren. Ni uno ni el otro. Ninguno de los dos me hace caso. O tienen interés en las cosas espirituales. Uno está metido en las drogas y el otro no tiene propósito ni dirección en su vida. Eso es lo que pasa en los matrimonios divididos. ¿No dice el enemigo divide y vencerá? ¿Por qué se destruyen los matrimonios? ¿O por qué hay tantos niños que sufren? Porque los esposos buscaron su propia felicidad, buscaron su propia conveniencia, buscaron su propia satisfacción, buscaron lo mejor para ellos o para ellas, y los que estaban en medio no les importó. Y vemos a los niños en la escuela que se comen las uñas. Son manifestaciones claras de que llevan desajustes por las cosas que están aconteciendo en el seno de su familia. El niño se duerme. El niño no quiere saber nada. Y no es defecto de fabricación, es defecto, es una manifestación clara de la clase de persona y de la clase de padres que tiene. Que están lejos, muy lejos de las situaciones espirituales. Que Cristo lo conocen de oídas, pero no está en el centro de su vida. He sido castigado, dijo el varón. Y así pasa con mucha gente. ¿Pasamos por ahí? ¿Qué pasamos? Por eso estamos aquí. Sí pasamos. Hubo problemas y quizá lo siga habiendo. Pero si el Espíritu Santo no está en el corazón, esas cosas van a ir disminuyendo y van a ir desapareciendo. Si nosotros nos dejamos guiar por sus consejos. Otro tipo de muchas palabras, el fastidio. Muchas palabras pueden tomar la forma de fastidiar a los demás, particularmente en el hogar. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Lee, hermano, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Joel? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si nosotros estamos restregándole a nuestra esposa o a nuestro esposo un defecto que tiene o una falta que cometió y que ya pasaron días, ya pasaron semanas o meses, y nosotros cada vez que tenemos una fricción sacamos a relucir ese pasado, estamos echando a perder el matrimonio. Recuerden que Cristo nos llamó, nos lavó, vio de las ropas y nos perdonó nuestros pecados. Todo ese pasado negro que traíamos, todo nos los perdonó. Y nunca
de los nunca. Cuando vamos a Él y le decimos, Señor, hemos fallado, Él nos recuerda nuestro negro pasado. No nos lo recuerda. Él nos enseña cómo es. A pesar de que las faltas que nosotros cometemos son todos los días. Porque cuando no fallamos de una manera, fallamos en otras. No en otra, en otras. Cuando no es de pensamientos, es de palabras. Y cuando no es de palabras y de pensamientos, es de acción. Y cuando no es de palabras y de pensamientos y de acción, es de omisión. No hacemos lo que nos corresponde. O no dice la palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo es? ¿No es alegría? ¿No es motivo de aplauso? Es pecado. Puede estar describiendo esta práctica cuando dice Dios, Dios habla hoy, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor, y quien insiste en ella, aleja al amigo. ¿Queremos perder a nuestra esposa o a nuestro esposo? No estemos restregándole el pasado. Teníamos un vecino allá en los años 50. Muchos no habían nacido todavía. Resulta que ese vecino se casó con una damita. Estoy hablando de no cristiano, yo no era cristiano tampoco. Le pegaba a la esposa. ¿Cuál es la razón? Como bebía también el señor. Cada vez que regresaba del taller, porque era ferrocarrilero, y se pasaba chazos copiosas con los amigos, venía y le emprendía contra su esposa, porque ella había tenido, pues en su juventud, había tenido un fracaso con un pariente, y ella cometió el gravísimo error de confesárselo sin ser cristiano, y eso fue su calvario hasta que el hombre murió. Toda la vida fue esa cantaleta. Entonces se imaginan cómo se desempeñaba ese hogar. Oíamos los gritos porque éramos vecinos. Oíamos los gritos de la damita. Sin Cristo, el pasado nos alcanza. Sin Cristo, el pasado nos alcanza. Las facturas van a venir. Y el único que las puede detener y las puede solventar es Cristo. Si nosotros estamos con Él, si nosotros caminamos con Él, si nosotros lo consultamos a Él. Piensa en la persona que se monta en un tema y nunca se baja de allí. Te fastidia cuando habla de ello vez tras vez. Tales personas piensan que el acosamiento persistente en la manera de hacer que los demás estén de acuerdo con ellos
Inicialmente parece que da resultados, pero al final, lo que toca lo destruye. La piedra conversacional que revuelve esta persona, o sea, los sentimientos que revuelve la persona estando machacando acerca de los defectos y del pasado, va a caer precisamente sobre ella. Proverbios capítulo 26, versículo 29. Hermano Iván, por favor. Capítulo 26, versículo 27. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Traducción del lenguaje actual dice: no abras zanjas si no quieres caer en ellas, ni hagas rodar piedras si no quieres que te aplasten a ti. Un tipo de muchas palabras, pues. Es uno que llama, o que podemos llamar muchas palabras situacional. En general, no soy boca de motor, dice este pastor. Platicar es algo que tengo que forzarme a hacer, pero hay ciertos temas en los cuales he puesto mucho estudio y tengo bastante experiencia. Cuando surgen estos temas, violo fácilmente la enseñanza bíblica de Proverbios capítulo 12, versículo 23. A ver, 12, 23. Adelante. El hombre cuerdo, ¿qué? Guarda su sabiduría, si no se la piden, mas el corazón del necio publica, ¿qué publica? La necedad, ¿verdad? No que es sabio, sino que es necio. El lenguaje actual dice: si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Palabra de Dios para todos dice: el que es inteligente no dice todo lo que sabe. En cambio, el bruto, que todo lo cuenta, todo lo dice. No se queda con nada, porque piensa que está transmitiendo sabiduría. Con imprudencia, con la esposa e hijos, a no guardar mi conocimiento para mí, lo que digo no estará necesariamente en error, pero publico necedad, en que digo demasiado o tomo demasiado tiempo para decirlo. El resultado es que hoy, o que doy oportunidad a mi esposa e hijos para que compartan sus perspectivas y experiencias. Vamos siendo perfeccionados, pero si permanecemos en Cristo y poco a poco vamos a ser seres humanos victoriosos, seres humanos bendecidos, porque somos menos desobedientes.
No hay ningún obediente aquí, no lo hay. Para que no piensen que los pastores somos invulnerables, no hay. Todos fallamos. Pero si nosotros nos dejamos moldear por nuestro Señor, vamos a recibir las bendiciones que Él nos ha prometido, porque Dios no miente. Dios no miente. Dios es un Dios fiel. Nunca va a fallar, ni nunca falla. Por tanto, si estamos confiados en Él, las cosas van a mejorar. Las cosas ciertamente van a mejorar. Pero no, una parte sí, pero esta no. Todo para tu Salvador, todo para tu Salvador, todo para tu Hacedor, todo para tu Creador, todo porque Él es el todo. Y si nosotros estamos ciertos de que Él es el todo, confiémonos en Él, descansemos en Él, confiemos en Él, contémosle a Él todas las cosas que nos acontecen, contémosle a Dios todas las cosas que mi carne quiere y que mi carne grita y que me lleva a tratar de pensar que voy a fallar, que mi carne quiere que falle yo. Pero si estamos en Él, ciertamente Él nos va a dar las fuerzas para decirle no, no a la mujer ajena, no al hombre ajeno, no a la primera copa, no al primer tabaco, no al chisme, no lo voy a hacer. Porque ahora he entendido que voy a hacer las cosas que le agradan a mi Señor, porque lo amo. Que Dios bendiga su palabra.